Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, en el marco de nuestro curso, nuestro 17 curso anual de aproximación a los doctores de la Iglesia, tenemos el encuentro de hoy, las bases de la salud mental en San Francisco de Sales, a cargo de la doctora Selmira Seligman. Para quienes no la conocen, muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no la conozcan, Selmira Seligman es argentina, es licenciada en psicología y es profesora de psicología y pedagogía por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires, la querida UCA. Y es también licenciada en filosofía y doctora en filosofía por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. Ejerció la docencia en la UCA y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la UNSTA. Profesora titular en la Cátedra de Psicología General, Psicología del Desarrollo 1 y Filosofía General 2 en la Universidad Católica de La Plata, en la UCALP. Entre sus publicaciones destacamos La Ley y la Psicología Moderna, La Psicología ante la Gracia en colaboración, Bases para una Psicología Cristiana y múltiples artículos, algunos de ellos publicados también en el blog del Centro Piper. Así entonces, con alegría recibimos a la doctora Selmira Seligman. Selmira, buenas tardes, gracias por recibirnos, por brindarnos este tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme y para hablar de este gran santo que es San Francisco de Sales, al que le tengo mucha devoción. Un gran doctor, ¿no? Un gran doctor sí. Realmente muy destacado y que hoy, bueno, así de tu mano vamos a escuchar atentamente estas bases para la salud mental. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, voy a hablar de San Francisco de Sales. Primero voy a hacer una pequeña biografía. Nace en los años convulsionados de Francia, después de la Reforma Protestante, que formaron justamente el fondo de la vida de San Francisco de Sales. Nació el 21 de agosto de 1567 de una familia noble en el Reino de Saboya, situado entre Francia, Italia y Suiza. Estudió en el Colegio de Clermont de los Jesuitas en París y en la Universidad de Padua, donde se doctoró en Derecho Canónico y Civil. Para su padre fue una gran decepción que Francisco no aceptara una carrera espléndida como tenía por delante en el mundo, sino que prefiriera el sacerdocio. Después de la ordenación de su obispo, lo mandó como joven, que todavía era, como joven misionero, a Chablais, la región de Saboya, por 4 años. Allá adquirió una gran fama por los folletos en defensa de la fe, por eso hacía folletos, los escribía a mano, papeles y los repartía. Por eso es el patrono de los escritores y de los periodistas. Pero también tuvo que escapar más de un atentado contra su vida, ¿no? Al finalizar su apostolado de misionero en esa zona, ya había persuadido, dice que aproximadamente 72.000 calvinistas, era zona de calvinistas, para que volvieran a la Iglesia Católica. Fue consagrado obispo de Ginebra en 1602, pero residía en Nancy, ahora ubicada en Francia, porque Ginebra estaba bajo el dominio de los calvinistas, que eran muy violentos, y por lo tanto estaba cerrada para él, nunca pudo ir a su sede episcopal. Su fama como director espiritual y escritor aumentaba. Lo convencieron para que reuniese, organizase y difundiese sus muchas cartas sobre asuntos espirituales y que las publicase. Es lo que hizo en 1609, con el título de Introducción a la vida devota, un libro que se los recomiendo, yo creo que todos tendríamos que leer,
Se volvió esta su obra más famosa y todavía hoy se considera una obra tan importante que continuamente la siguen reeditando, en muchas ediciones y en varios idiomas. Claro. Su proyecto esencial fue escribir el Tratado del Amor de Dios, un libro precioso también, que también se sigue reeditando. Fue fruto de muchos años de oración y de trabajo. Este también continúa siendo publicado, ya les digo, en la actualidad. Quería escribir además una obra paralela al Tratado del Amor de Dios, o sea, el Tratado del Amor al Prójimo, pero su muerte frustró este proyecto. Además de las obras arriba mencionadas, hay cartas, predicaciones y coloquios, y se podrían reunir cerca de 30 volúmenes de todas sus obras. Yo me voy a referir, o se voy a hacer referencia a la introducción a la vida devota, al Tratado del Amor de Dios y a las cartas, en sus cartas de dirección espiritual y de amistad espiritual. A él le importaba mucho la amistad espiritual para ser santos, ¿no? Son lindísimas y están editadas en libros aparte, ¿no? Como cartas de amistad espiritual. Francisco aceptó en su casa a un joven con dificultades de audición y creó un lenguaje de símbolos para poder comunicarse. Esa obra de caridad lo condujo a la iglesia a darle otro título, o sea, el patrono de los de difícil audición o de los sordomudos, ¿no? Junto con Santa Juana Francisca de Chantal, una gran santa, fundó la orden religiosa de las Hijas de la Visitación de Santa María, conocidas por la simplicidad de su regla y por su apertura especial a las viudas. O sea, los que no podían entrar muchas veces en otras congregaciones por las exigencias, podían entrar así en esta congregación. Muchas otras fundaciones se hicieron también siguiendo la espiritualidad y las enseñanzas de San Francisco de Sales. En 1622 tuvo que acompañar a la corte de Saboya en un viaje a Francia y en Lyon insistió en ocupar una pequeña y pobre habitación en una casa que pertenecía al jardinero del convento de la Visitación. Allí recibió los últimos sacramentos e hizo su profesión de fe repitiendo constantemente las palabras: hágase la voluntad de Dios, Jesús, mi Dios y mi todo. Y así murió muy santamente el 28 de diciembre a los 55 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Annecy, donde se encuentra actualmente. Ahora está en el monasterio, arriba en un monte que hay en el monasterio de la Visitación, junto con el de Santa Juana de Chantal. Y su corazón, que había quedado en Lyon, cuando corrió peligro por la persecución de la Revolución Francesa, fue llevado a Treviso, cerca de Venecia. En 1665, la Iglesia lo declaró santo y le dio el título excepcional de doctor de la Iglesia como doctor de la dulzura. Vamos a también hacer referencia a esto porque también hace a la salud mental eso de tener dulzura y en las relaciones y generar relaciones sanas, ¿no?, con los demás. Su fiesta se celebra el 24 de enero. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre algunas cosas que aparecen, ya le digo, son cosas que están todas en sus obras. Bueno, San Francisco de Sales sienta las bases de lo que es una psiquis sana cuando muestra el orden que debe existir en una personalidad normal. Él afirma que todas las cosas y todo el universo tienen un orden monárquico, de manera que se relacionan entre sí y en última instancia con Dios, que es el rey soberano, o sea, el fin último, el fin el rey de toda la creación es Dios. Por lo cual, todas las cosas desean a Dios y tienden a Él como a su fin. También en el hombre hay movimientos, sentimientos, inclinaciones, hábitos, pasiones, facultades y potencias
que son regidos por una natural monarquía que es la voluntad. Es sin duda la voluntad la que gobierna de distintas maneras las potencias del alma. La voluntad puede dominar los actos externos mientras nada lo impida, como por ejemplo mover los brazos, las piernas, las manos. No son capaces de obedecer a la voluntad, o sea, sí, los sentimientos, los actos externos pueden seguir a la voluntad. Los movimientos vegetativos, propiamente del cuerpo, como crecer, nutrirse, etcétera, eso sí que no son capaces de obedecer a la voluntad, pero uno puede manejarlos con artimañas. Por ejemplo, si quiere adelgazar, puede comer menos. La voluntad domina también el entendimiento, la memoria y la fantasía, no por fuerza, sino por su autoridad, de manera que no siempre es obedecida. Pero nos preguntamos, ¿cómo gobierna la voluntad el apetito sensitivo y sus movimientos? Y entonces nos dice San Francisco de Sales, que le voy a entonces a hacer una cita del Tratado del Amor de Dios. Y dice así: el apetito sensual es en verdad un súbdito rebelde, sedicioso e inquieto. Es menester reconocer que no es posible destruirlo de manera que no se levante, acometa y asalte la razón. Pero tiene la voluntad tanto poder sobre él que, si quiere, puede abatirle, desbaratar sus planes y rechazarle, pues harto lo rechaza el que no consiente con sus sugestiones. O sea, ya puede dominarlo cuando no lo consiente. O sea, ahí está la voluntad, ¿no? Pero afirma este santo doctor que el amor, que es el primer movimiento por el cual uno goza del bien, domina todos los afectos y pasiones del alma, si bien la voluntad tiene dominio sobre él. El amor, que es central. El amor precede al deseo. ¿Por qué? Porque deseamos lo que amamos. Precede al gozo, porque uno se deleita en lo que ama. Precede a la esperanza, porque se espera el bien que se ama. Precede al odio, porque odiamos lo contrario de lo que amamos. Y todas las demás pasiones y afectos nacen del amor como su fuente y raíz. Por eso los afectos son buenos o malos, nos va a decir, viciosos o virtuosos, según sea bueno o malo el amor del que proceden. Pero la voluntad se mueve por sus afectos, entre los cuales el amor es el primer móvil y el primer sentimiento, de manera que pone en marcha todos los demás afectos y produce todos los movimientos del alma. Pero la voluntad es la reguladora de su amor. No ama sino lo que quiere amar y elige lo que le parece bien y según esto, ella misma se hace buena o mala. Elegimos el amor, ¿eh? Y después el amor domina toda nuestra vida, organiza toda nuestra personalidad según lo que amamos, nos hace buenos o malos, pero podemos elegir el amor, por eso podemos elegir el amor a Dios. Y dice, la voluntad recta es el amor bueno, la voluntad mala es el amor malo. Hay afectos más elevados y otros más inferiores. Nuestra voluntad elige lo que quiere amar y se vuelve según lo que amamos, porque nos hacemos como lo que amamos. Por eso toda la personalidad se configura según lo que amamos, pero nosotros elegimos lo que amamos. Si elegimos amar a Dios, vamos a ser mejores. San Francisco de Sales pone énfasis en que tenemos libertad para elegir el amor, que, por así decir, guiará toda nuestra vida y formará nuestra personalidad de manera que sea sana o patológica. Depende entonces de lo que amamos, nuestra salud
o enfermedad mental. Pero también advierte sobre la capacidad para cambiar si uno se resuelve a ello. Y dice así, y ahora les voy a hacer otra cita del Tratado del Amor de Dios. Y dice así: la voluntad que puede elegir el amor a su arbitrio, en cuanto se ha abrazado con uno, queda subordinada a él. Mientras un amor viva en la voluntad, reina en ella, y ella queda sometida a los movimientos de aquel. Mas si este amor muere, podrá la voluntad tomar enseguida otro amor. Hay, sin embargo, en la voluntad la libertad de poder desechar su amor cuando quiera, aplicando el entendimiento a los motivos que pueden causarle enfado y tomando la resolución de cambiar de objeto. De esta manera, para que viva y reine en nosotros el amor de Dios, que es lo sano y es lo más perfecto, podemos amortiguar el amor propio. O sea, habría que ir matando el amor propio para amar solo a Dios, ¿no? Pero dice, para que viva y reine en nosotros el amor de Dios, podemos amortiguar el amor propio. Si no podemos aniquilarlo del todo, a lo menos lograremos debilitarlo, de suerte que, aunque viva en nosotros, no llegue a reinar. Hasta aquí la cita. Bueno, San Francisco de Sales nos deja muchos consejos para que sigamos el verdadero amor, que es el amor de Dios, que es el centro y el fin de nuestras vidas, y el único que garantiza la salud anímica, porque pone un orden jerárquico en la personalidad, dirigiéndola al fin último. Entonces, las partes que estaban dispersas se van unificando por ese fin. Pero esto significa una continua rectificación de la voluntad y una purificación del amor. En una carta a Santa Juana Francisca de Chantal, su predilecta hija espiritual, con quien funda la Orden de la Visitación de Santa María, le deja la regla de oro para el crecimiento del alma. Y entonces le dice así, y en la carta está en mayúscula, está grande, ¿no? Le dice, es necesario hacer todo por amor y nada por temor. Es necesario amar más la obediencia que temer la desobediencia. Le dejo el espíritu de libertad. Pero aquella libertad de los hijos de Dios, dice, cuyas únicas cadenas deben ser la caridad y de la perfecta amistad cristiana. Esta caridad que es el vínculo de la perfección, como dice San Pablo. Todos los otros vínculos son temporales, pero el del amor crece con el tiempo y se hace más fuerte envejeciendo. Lo único que cuando envejece se hace fuerte en vez de débil. El amor es lo único que se hace fuerte cuando envejece. El amor sobrevive aún a la muerte. ¿Por qué el amor es tan fuerte como la muerte? Dice el Cantar de los Cantares. Y después dice, las cadenas del verdadero amor, que es el amor a Dios primero y luego a nuestros amigos espirituales, ya les dije que hay que aclarar, ¿no? Que San Francisco de Sales pone mucho énfasis en las amistades espirituales para ayudarnos a ser santos. Dice que nos agarramos de la mano los amigos para ayudarnos a ser santos. Y estas cadenas, dice, cuanto más nos aprietan, tanto mayor alegría y libertad nos dan. Y dice así en una de las cartas. Dice, su fuerza es suavidad y su violencia es dulzura. Nada es tan flexible y nada más tenaz que estas cadenas. Y son justamente las cadenas de este amor a Dios y a su divina voluntad las que nos traen la perfecta paz, la tranquilidad del alma y por lo tanto la salud psíquica. Y por eso nos propone que nos examinemos de la siguiente manera. Esto también está en Introducción a la vida devota. Dice así, ¿qué afectos tienen atado nuestro corazón? ¿Qué pasiones le dominan? ¿Qué cosas principalmente le alteran?
porque por las pasiones del alma conocemos su estado, pulsándolas unas tras otras. Así como el que toca el laúd, que pulsando todas las cuerdas descubre cuáles están desentonadas y las afina, tirando y aflojando, así, después de haber pulsado el odio, el deseo, la esperanza, la tristeza y el gozo de nuestra alma, si encontramos estas pasiones fuera de tono para la pieza que queremos tocar, que es la gloria de Dios, podemos afinarlas mediante su gracia y el consejo de nuestro Padre Espiritual. O sea, ¿cómo podemos ir cambiando esos afectos? Dice como cuando uno afina un instrumento, ¿no? Bueno, San Francisco de Sales afirma categóricamente que si encontramos afectos y pasiones desordenadas, podemos cambiarlos. Porque si nos quedamos mucho tiempo con ese desorden psíquico, con esas pasiones desordenadas, corremos el riesgo de hacernos cada vez más vanidosos, hasta que llegará un momento en que ese amor propio se volverá el dueño de nuestra vida y entonces las patologías se habrán ido instalando. Es necesario, dice él, adquirir el dominio de nuestra alma. Poco a poco, paso a paso. Él todo lo hace dulcemente, no es violento, dulcemente, pero podemos adquirir el dominio de nuestra alma. Como han hecho los santos, que trabajaron durante muchos años con este fin y siempre con la ayuda de la gracia, por supuesto. Es necesario tener paciencia con todos, pero en primer lugar con nosotros mismos. Aunque lleve su tiempo, hay que liberarse de las aficiones y apegos a los defectos e imperfecciones. Muchas personas no pueden cambiar, un comentario, pero muchas personas hoy en día no pueden cambiar porque se casan, por así decir, con sus defectos y con sus vicios. Y así se va estructurando una personalidad enferma. Pero muchos no quieren cambiar porque son perezosos, porque están cómodos, porque quieren seguir sus propios caprichos. Y Dios respeta nuestra libertad, pero atrae nuestros corazones hacia su amor, porque quiere que seamos felices. Podemos rechazar sus inspiraciones o secundar su llamado. El consentimiento depende de nosotros. Y entonces nos dice nuevamente San Francisco de Sales en este Tratado del Amor de Dios. Dice así: ¿cuáles son los recursos habituales que usa la Divina Providencia para atraer nuestros corazones a su amor? Ella misma los señala cuando describe los medios que empleó para sacar de Egipto al pueblo de Israel y conducirlo desde el desierto hasta la tierra prometida. Yo los atraje, dice por Oseas, con vínculos de hombres, con lazos de caridad y de amistad. Esto lo dice en Oseas 11:4. Naturalmente, Teótimo, bueno, me olvidé de decirles que la introducción a la vida devota le habla a Filotea, es como una persona que le está dando sus consejos. Y en el Tratado del Amor de Dios le habla a Teótimo. Naturalmente, Teótimo, Dios no nos atrae nunca con cadenas de hierro, como a toros y búfalos, sino con suaves y deleitables inspiraciones, que son, a fin de cuentas, propios del libre corazón humano. La gracia actúa tan suavemente y se adueña tan delicadamente de nuestros corazones que ninguna lesión causa a la libertad de nuestra voluntad. Mueve con energía y finura los resortes del espíritu. En medio de tantas solicitudes, consentiremos o resistiremos según nuestro beneplácito. O sea, depende también de nosotros, con la ayuda de la gracia, por supuesto, ¿no? Para nuestro santo doctor, el camino de orden y salud psíquica empieza por la devoción. Que la devoción, que es cuando consentimos con ese amor y se da en plenitud.
Dice este santo obispo que cuando el verdadero amor llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace obrar bien, sino obrar bien con cuidado, con frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Y lo expresa así en la introducción a la vida devota. Dice así: el azúcar endulza los frutos verdes y hace que no sean desagradables ni dañosos los excesivamente maduros. Ahora bien, la devoción es el verdadero azúcar espiritual, que quita la aspereza a las mortificaciones y el peligro de dañar a las consolaciones. Quita la tristeza a los pobres y el afán a los ricos, la desolación al oprimido y la insolencia al afortunado, la melancolía a los solitarios y la disipación a los que viven acompañados. Sirve de fuego en el invierno y de rocío en verano. Sabe vivir en la abundancia y sufrir en la pobreza. Hace igualmente útiles el honor y el desprecio. Acepta el placer y el dolor con igualdad de ánimo y nos llena de una maravillosa suavidad. La devoción, hasta ahí la cita, la devoción es la única que puede traer paz al alma y remedio a las inquietudes, dice San Francisco de Sales, especialmente en una carta espiritual a la señora de Brulart, quien le consultaba por su constante nerviosismo. La devoción, le explica a esta hija espiritual, no es otra cosa que la inclinación y prontitud para hacer el bien, aquello que agrada a Dios, y no la propia voluntad o capricho. Las personas normales que siguen a Dios se puede decir que caminan. Los devotos corren y si son muy devotos, vuelan. Su segunda regla de oro aparece en la célebre máxima que dice: no desees nada, no rechaces nada, nada fuera de la voluntad de Dios. Por eso dará a Filotea, que le digo que es a la que le escribe esta introducción a la vida devota, le dará a Filotea varios consejos para adquirir la devoción que le asegurará el equilibrio psíquico. Entonces, aquí les doy algunos de estos consejos. El primero, y ante todo, dice que es necesario observar los mandamientos de Dios y los de la Iglesia. Junto a la ley natural, que está expresada en los 10 mandamientos, las leyes generales, hay también otras leyes particulares que corresponden a la vocación de cada uno. No son iguales, dice él, las obligaciones de un obispo, las de un sacerdote, de una religiosa o de un casado. Pero todas las leyes deben cumplirse de una manera pronta y generosa, que es lo propio de la devoción, con prontitud y generosidad, hacer siempre el bien. Segundo, dice, hay que para adquirir esta prontitud y generosidad, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. Una, Dios quiere que cumplamos su voluntad, ya que estamos en este mundo para eso. Hay que decirle todos los días que se haga tu voluntad, ¿no? Como eso está en el Evangelio, en Mateo. Y ofrecernos frecuentemente diciéndole: yo soy todo tuyo, yo soy todo tuyo. Otra de las cosas es que hay que tener en cuenta que los mandamientos de Dios, dice él, son dulces, agradables y suaves. Y esto me parece importante comentarlo para hoy en día, porque en la actualidad, hoy en día se pone antes la dificultad que el bien que conllevan los mandamientos. Se pone énfasis y se remarca, por ejemplo, el sufrimiento de los divorciados vueltos a juntar, que viven en adulterio, en vez de ayudarlos a amar el bien de la fidelidad a su matrimonio, del amor conyugal, a pesar de todo, del bien que significa la estabilidad familiar para los hijos y para la madurez emocional de todos sus miembros. En la actualidad se pone el acento en lo perverso, por así decir, que quiere decir al revés, lo que está al revés y lo descarriado,
como si no se pudiera salir de ese mal. Y entonces fuera necesario aceptarlo personal y socialmente, porque quieren también aceptarlo, que los demás lo acepten. San Francisco de Sales afirma que debemos y podemos elegir siempre el amor ordenado, que es el que verdaderamente nos hace felices. Y todos somos libres para elegir lo que amamos y definir nuestras vidas. Como decía, ya conocerán el famoso poeta Amado Nervo, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. El mismo San Francisco de Sales nos ilustra de manera actualísima sobre esta actitud transgresiva de los mandamientos, porque fíjense que es lo primero que hay que hacer para ser devoto, ¿no? Primero, lo básico, digamos, ¿no? Pero hoy en día existe esta actitud transgresiva de los mandamientos y hace alusión al deseo de lo prohibido, que hoy en día hasta se ve con buenos ojos, ¿no? A veces se ve con buenos ojos la transgresión, ¿no? Y este deseo de lo prohibido, bueno, que en psicología también se habla mucho, ¿no? Y fíjense que él ya lo trataba. Y fíjense que dice así, en una carta, dice así: ¿cuál es el motivo por el que se nos hacen así molestos los mandamientos? No hay ningún motivo, a decir verdad, salvo nuestra voluntad, que quiere reinar en nosotros a toda costa. Y que cuando una cosa le es mandada, aunque hasta quizás la desearía si no fuera mandada, la rechaza justamente porque es mandada. Entre 100.000 frutos deliciosos, Eva eligió el que le era prohibido y que quizás no hubiera comido si le hubiera sido permitido. O sea, la gente quiere todo al revés, ¿no? O sea, hoy en día la gente cree esto es perversión, es dar vuelta, quiere todo al revés, ¿no? Y aquí sigue diciendo, en una palabra, queremos servir a Dios, pero siguiendo nuestra voluntad y no la suya, nuestros propios caprichos. Sigue así, no debemos elegir nosotros mismos nuestros deberes, debemos hacer aquello que es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que lo sirva haciendo una cosa, no debo servirlo haciendo otra. Está clarísimo. Bueno, hasta aquí la cita. Aquí nuestro santo doctor da en la tecla respecto de lo que hoy en día se llama neurosis, lo que ciertamente se fundamenta en una actitud rebelde, como lo demuestra, seguimos aquí al psiquiatra Rudolf Allers, que era contemporáneo de Freud, pero un psiquiatra católico, y que en ese momento, en el momento de San Francisco de Sales, aparecía como agitación, manía, inquietud o nerviosismo. Pero el remedio que aconseja San Francisco de Sales con insistencia es el mismo que recomendaría hoy en día en este tipo de desequilibrio. La devoción amable, dulce y humilde, que rinde nuestra voluntad desordenada a la voluntad amorosa de Dios. Bueno, ahora otro punto también necesario para hacer completar esta devoción, tercero, dice, hay que tener en cuenta que no hay vocación que no tenga sufrimientos, amarguras o desengaños. Y muchas personas querrían cambiar su propia situación por la de los demás. O sea, los que están siempre mal con su propia vocación, con la que ellos además muchas veces eligieron, ¿no? Por ejemplo, los casados que quieren ser solteros o vivir como solteros, o viceversa, los solteros que viven como si estuvieran casados, etc. Y esto trae grandes inquietudes, angustias y repugnancia a cumplir con los deberes de su condición. San Francisco de Sales pone mucho énfasis en cumplir con el deber de Estado. Y nos hace pensar que los demás, muchas veces nos hace pensar y soñar con que los demás están mejor que nosotros y hasta envidiar a los demás. Él dice que esto es una fantasía absurda. No existe la posibilidad de cambio, por supuesto, mientras no cambia la situación real, ¿no? Y esta disconformidad con su realidad
muchas veces lleva a las personas a volcarse a una vida hasta de pecado, con todo el mal que eso supone, ¿no? Para la persona y para la sociedad. Por ejemplo, adulterios, concubinatos, como sucedáneos o sustitutos de una familia que no es. Quien no se ha conformado a su vocación, a su vida concreta, se agitará de aquí para allá, pero nunca encontrará reposo, siempre estará infeliz. Y fíjense que San Francisco de Sales pone el ejemplo del que tiene fiebre o está enfermo. Dice que puede dar vueltas y vueltas en la cama o hasta cambiar de cama, pero nada lo hará sentirse mejor, porque la culpa no es de la cama, sino de la enfermedad que lo atormenta. Bueno, una persona que no sufre el capricho de su propia voluntad, o sea, que sabe hacerse a la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios, se contenta con todo. Y eso lo dice aquí en una carta, dice, si puede cumplir la voluntad de Dios, todas las cosas tienen para él el mismo valor. Entonces no se inquieta ni se angustia por nada. También es cierto que justamente en estos sufrimientos es cuando uno puede darse cuenta de sus propios desórdenes, las malas inclinaciones o egocentrismos. Las situaciones desordenadas traen sufrimiento, vacío, angustias. Y por eso muchas veces las personas recurren al psicólogo, que generalmente no le solucionan el problema porque no corrigen el desorden. Y el corregir el desorden significa que uno tiene que seguir la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, otro tema, el cuarto, es que para ser devoto, o sea, para perfeccionar el amor, no basta cumplir con la voluntad de Dios, sino que es necesaria cumplirla alegremente. Y dice así el obispo de Ginebra. Esto es en una carta también, ¿no? Dice, si yo no fuera obispo, es una cosa, pero dado que lo soy, no solo debo hacer lo que esta penosa vocación me impone, sino que debo hacerlo alegremente, poniendo en mis deberes todas mis delicias y alegrándome. No es necesario llevar la cruz de los demás, sino la propia. Y para que cada uno lleve la propia cruz, nuestro Señor quiere que cada uno renuncie a sí mismo, o sea, a la propia voluntad. Yo querría hacer esto o aquello, me encontraría mejor aquí o allá. Son todas tentaciones, nos dice. Nuestro Señor sabe bien lo que hace. Hagamos lo que Él quiere y quedémonos donde nos ha puesto. Hasta ahí la cita. Bueno, para poder prepararse o mentalizarse para cumplir con estos deseos, con estos consejos, San Francisco de Sales nos dice que debemos meditar sobre la vida y la muerte de nuestro Señor, que es bueno pensar en las dificultades que han superado los santos, o sea, ellos también han pasado por mucho, y sobre todo los mártires. Pero también podemos pensar en las distintas situaciones de los santos que han vivido una vocación como la nuestra, que todo lo que hacemos tiene valor en cuanto es en conformidad con la voluntad de Dios, y que durante el día debemos pedirle que nos ayude a amar nuestra vocación y a cumplirla bien. Y concluye con estas palabras. Dice así, esto es en la otra carta. Dice, es necesario amar lo que Dios ama. Él ama nuestra vocación. Por lo tanto, amémosla también nosotros y no perdamos el tiempo pensando en la de los demás. Cumplamos nuestro deber. Para ninguno de nosotros la propia cruz es muy pesada. Y a él le dice a una señora que la dirige, ay, mi querida señora, mi buena hermana, esta vida es breve y las recompensas que con ella nos aseguramos son eternas. Hagamos el bien y no nos alejemos jamás de la voluntad de Dios. Que ella sea la estrella sobre la que nos fijemos nuestros ojos durante esta navegación.
y alcanzaremos felizmente el puerto. Hasta aquí la cita. Amar la voluntad de Dios y la vocación a la que Él nos ha llamado, que no es lo mismo que hacer lo que uno quiere o lo que a uno le gusta, como equivocamente se entiende muchas veces la vocación hoy en día, implica también ejercitar las virtudes propias de cada estado. Por supuesto, siempre hay que hacer el bien y ser virtuoso, por supuesto. Pero a cada uno se le piden virtudes según las circunstancias en las que Dios lo pone. Siempre suponiendo la caridad, que es la forma de todas las virtudes, y nos conecta con el fin último, porque es una virtud teologal. Pero, fin último que es Dios. Pero, si bien todos deben tener todas las virtudes, no todos deben practicarlas igualmente, sino dedicarse cada uno con particular esmero a las que son propias de su estado y de su vocación. No debemos juzgar las cosas según nuestra voluntad y nuestro gusto, sino según la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con los deseos. Dice este santo doctor de la dulzura que es un gran peligro para la vida devota, y aquí añadiríamos para la vida sana, el soñar. Soñar el ser aquello que uno no es, aquello que no se es, y querer hacer cosas distintas de las que se deben hacer. Soñar en este sentido quiere decir caminar fuera del bien, fuera de la propia vocación, fuera de la propia vida de perfección a la que estamos llamados. Y esto es siempre una pérdida de tiempo. La causa de muchos males es soñar con cosas que son imposibles e inciertas. Soñar con cosas que jamás podremos cumplir y que no nos competen porque no son para nosotros. Dice San Francisco de Sales que si uno se pasa la vida mirando y deseando el jardín del vecino, crecen las malezas en el propio. Por eso hay que examinar y discernir muy bien nuestros deseos, si son buenos o malos. Es bueno desear y desear mucho, pero es necesario poner un orden y transformar los deseos en obras a medida que se nos presenta el momento justo y la posibilidad concreta. A veces se tienen deseos inútiles que nos inquietan en vez de desear tener, por ejemplo, dice él, hay que desear tener más paciencia, más mortificación, más obediencia, resignación en nuestros sufrimientos, en los que está nuestra realidad concreta. Y entonces dice San Francisco de Sales en una carta fechada en 1603 y dirigida también a una hija espiritual. Dice: me parece que has encontrado el verdadero origen de tu mal cuando me dices haber descubierto una multitud de deseos que no pueden ser jamás realizados. Sería, en efecto, inútil que anduvieras soñando con hacer obras que no son de tu nivel y lejanas, y mientras no cumples con aquellas que dependen exclusivamente de ti. Por lo tanto, cumple fielmente las obras ordinarias y poco aparatosas, pero de la caridad, de la humildad y de las otras virtudes, y verás que te encontrarás bien. Dios nos pide sobre todo la fidelidad a las pequeñas cosas antes que el ardor por las grandes que no dependen de nosotros. Por eso es necesario tener una infancia espiritual, que quiere decir vivir despojado de todo deseo, salvo el del amor a Dios. Es necesario vivir una santa indiferencia que está ligada a la santa libertad. Dice San Francisco de Sales que hay personas que son indiferentes o apáticas frente a las realidades, pero lo hacen por falta de fortaleza o por desprecio del bien. Eso no es así. Porque los que tienen esta santa indiferencia son las que se conforman en todo a la voluntad de Dios. Dios nos llama a muchos sufrimientos, muchas renuncias a uno mismo,
Renuncia a las cosas, incluso a las personas que amamos, a vivir con muchas dificultades. Pero nos dice lo siguiente, aquí también una carta, vamos a citar, dice: en sustancia es necesario conseguir la santa indiferencia y decir a menudo: no quiero esto o lo otro, solo quiero el amor de mi Dios, el deseo de su amor y el cumplimiento de su voluntad en mí. Hasta aquí la cita de él. ¿Ven? Dios quiere un corazón libre, libre de todas las cosas, ¿no? Despojado de todo otro deseo, salvo el del amor a Dios. Hoy en día los medios de comunicación, y para hacer un comentario sobre lo que pasa hoy en día, sobre algo actual, ¿no? Pero los medios de comunicación y la propaganda generan apetencias y deseos inmoderados o desordenados de cosas innecesarias, superficiales o hasta superfluas. Por eso es muy bueno hoy en día, es un santo muy actual, digamos, en sus consejos, ¿no? Es bueno aplicar estos consejos de San Francisco de Sales, porque al final nos hacemos esclavos de las cosas, del consumismo moderno y de los antojos del propio yo. Y estas cosas nos van alejando del deseo de Dios y de su amor. Lo único que tenemos que hacer es desear a Dios y su amor. Esta libertad es un desprendimiento de todas las cosas para seguir la voluntad de Dios conocida. Contrariamente a estos consejos de San Francisco de Sales para vivir en paz, el neurótico siempre se queja de no poder hacer su voluntad, su capricho. El neurótico lo que quiere es hacer su capricho. El amor propio es la fuente de todas las inquietudes. Cuando el corazón está perturbado e intranquilo, pierde la fuerza para conservar la virtud y luchar en la vida. Entonces se hace débil. San Francisco de Sales, en la famosa obra Introducción a la vida devota, trata sobre la inquietud y las tristezas que aquejan al alma, que siempre se fundamentan en el no querer aceptar las cosas que nos suceden y que Dios quiere o permite. Y cuanto más nos revelamos a nuestra realidad, peor nos sentimos y nos hacemos más daño. Y entonces dice así, una cita de la Introducción a la vida devota, y dice: la tristeza no es otra cosa que el dolor del espíritu a causa del mal que se encuentra en nosotros contra nuestra voluntad. O sea, cuando algo hay algo en contra de nuestra voluntad, entonces nos ponemos tristes. Y dice, ya sea exterior, como pobreza, enfermedad, desprecios, o interior, como la ignorancia, la sequedad, la repugnancia, la tentación. A otra persona le dice, si no encuentra enseguida lo que desea, caerá en inquietud y en impaciencia, las cuales, lejos de librarla del mal presente, lo empeorarán. Y a otra le dice esto, que está muy bueno. Dice, la inquietud proviene del deseo desordenado de librarse del mal que se siente o de adquirir el bien que se espera. Y sin embargo, nada hay que empeore más el mal y que aleje tanto el bien como la inquietud y la ansiedad. Entonces da un ejemplo, es una maravilla dando ejemplos a San Francisco de Sales, y dice, los pájaros quedan prisioneros en las redes y en las trampas porque al verse encerrados en ellas, comienzan a agitarse y revolverse convulsivamente para poder salir, lo cual es causa de que a cada momento se enreden más. O sea, cuanto uno más se inquieta, es peor, se enreda más. Hasta ahí la cita. Pero este santo doctor también da la solución para estos males. Recomienda, como ya vimos anteriormente, examinar frecuentemente nuestros afectos y pasiones, buscando siempre que se adecuen a la voluntad de Dios y no a la propia. De esta forma veremos si tenemos el dominio de nuestra vida, si somos personas maduras.
Tenemos que ver si nuestra voluntad está firmemente resuelta a pertenecer a Dios, si Él es nuestro amor y si todos los demás afectos se refieren a este primer amor. Hay que pensar que la providencia de Dios es más sabia que nosotros y que si esta es la condición en la que nos ha puesto, no estaremos mejor en ninguna otra. Aun cuando deseemos algo que es bueno, nuestro deseo es malo si no es lo que Dios nos pide y quiere para nosotros. San Francisco de Sales dice lo siguiente, también en las cartas, en la introducción a la vida devota. Dice, no permitas que tus deseos te inquieten, por pequeños y por poco importantes que sean. Porque después de los pequeños, los grandes y los más importantes encontrarán tu corazón más dispuesto a la turbación y al desorden. Entonces, con esto se va empeorando, digamos, ¿no? Después dice, mi alma, decía David, está siempre puesta, oh Señor, en mis manos, y no puedo olvidar tu santa ley. Examina, pues, una vez al día, por lo menos, o por la noche, o por la mañana, si tienes tu alma en tus manos, o si alguna pasión o inquietud te la ha robado. Considera si tienes tu corazón bajo tu dominio, o bien si ha huido de tus manos, para enredarse en alguna pasión desordenada de amor, de aborrecimiento, de envidia, de deseo, de temor, de enojo, hasta de alegría. Y si se ha extraviado, procura, ante todo, buscarlo y conducirlo a la presencia de Dios, poniendo todos tus afectos y deseos bajo la obediencia y la dirección de su divina voluntad. Hasta aquí la cita. San Francisco de Sales pone énfasis en que seamos libres, quiere que seamos libres, la santa libertad de los hijos de Dios. Que tengamos un corazón libre de todas estas cosas, ¿no? Exteriores e interiores, para seguir la voluntad de Dios con alegría y dulzura en todas las circunstancias de nuestra vida. También nos alerta sobre dos extremos o vicios en los que se pierde esta libertad y que luego nos sumergen en patologías psíquicas. Uno, o sea, cuando se pierde la libertad, ¿no? O sea, porque para él es muy importante esta libertad de los hijos de Dios. Uno de los extremos sería por exceso, y dice es la inestabilidad, la disipación, dispersión o activismo, que nos hace cambiar fácilmente de condición de vida, de prácticas de piedad, de trabajo, etc., sin una verdadera razón y sin haber discernido en profundidad la voluntad de Dios. Entonces, las personas inquietas que cambian continuamente. Y el otro es el vicio contrario, ¿no? Por defecto, que es la esclavitud o constricción, dice. Y esto se da en una falta de libertad por la cual el alma se siente oprimida por el disgusto, la pesadumbre, la ira, etc., cuando no logra hacer aquello que se había propuesto, si bien podría hacer cosas mejores. Muchas personas se paralizan porque están afligidos y atados a un pasado, por ejemplo, que no termina de pasar, o un presente del que no se animan a liberarse para seguir la voluntad de Dios. San Francisco de Sales quiere que vivamos en paz. Y para esto es necesario anular la propia voluntad desordenada para querer solo la de Dios tomada como propia. Eso es muy lindo, ¿no? O sea, la voluntad de Dios, pero tomada como propia. Por eso no hay nada más sano que el santo abandono. Hay que abandonarse todo a Él. Y Él dice, todo lo que no es Dios no es nada para mí. Eso es lo que uno tiene que decir continuamente. Dice, es necesario el despojo total. Pero para tener paz, primero, Él quiere la guerra, porque purifica nuestros afectos y pasiones. O sea, tiene que haber, ¿no? Tenemos que luchar con eso, ¿no? Para que Dios sea el dueño absoluto de nuestra vida, hace la guerra separando nuestro corazón de todo amor desordenado.
Y esta separación es muy dolorosa y el alma sigue agitándose mientras no renuncie a su propia voluntad y no acepte someterla a la de Dios. Podemos encontrar, dice el príncipe de la paz, en plena guerra y vivir de su dulzura, aún en medio de las amarguras. Señala en una de sus cartas, dice, la verdadera paz no está en el no combatir, sino en el vencer. Quédate en paz en medio de la guerra. Cuando las personas no tienen paz, buscan como sustituto muchas veces el bienestar sensible, el bienestar económico, social, etc. Pero siguen esclavizadas de una voluntad enferma, de amores y deseos que lo denigran y lo rebajan respecto de su más alta vocación, que es la de ser santos. Cuando uno se entrega todo en las manos de Dios, se abandona plenamente a su voluntad y se conforma a ella, cuando busca su amor sobre todas las cosas como fin último, entonces se encuentra la verdadera paz porque ya ha vencido. Y principalmente ha vencido sus afectos y pasiones desordenadas que son la causa de la enfermedad psíquica. Este santo doctor nos ofrece un sano consejo para ordenar nuestro amor y configurar nuestra personalidad según la perfección que Dios nos pide. Y esto lo dice en una de las cartas. Dice, no conviene a las rosas ser blancas, sino a los lirios. Las rosas son más bellas y perfumadas cuando son rojas. Seamos aquello que somos y seámoslos bien para hacer honor al gran artista del cual somos obra. Pero siendo San Francisco de Sales el doctor de la mansedumbre y la dulzura, no quiero dejar de hablar sobre estas virtudes y su importancia, no solo en el interior, sino también en la manifestación, en la relación con los demás, ¿no? Porque también es importante que la persona que está en paz genere vínculos sanos. En una época como la que vivimos, de tanta agresividad entre las personas y en las sociedades, recordamos que este santo obispo ha imitado a Cristo manso y humilde de corazón, con la práctica de la dulzura que va unida a la humildad y son la base de la santidad. En una de sus cartas a una dirigida, espiritualmente dice lo siguiente: plazca a Dios consolar vuestra alma con su bendición, haciéndola abundar en su santo amor y en la sagrada humildad y dulzura del corazón, que no están jamás separadas de este santo amor, o sea, son parte del santo amor a Dios, como el santo amor no está jamás separado de ellas. Hasta aquí la cita. Sabemos que San Francisco de Sales, según él mismo confiesa y dice, debió luchar muchísimo y enérgicamente durante muchos años para lograr esa dulzura en sí mismo. Sin embargo, Santa Juana de Chantal declaró en el proceso de beatificación, dice que San Francisco de Sales solo respiraba dulzura y mansedumbre, y que tanto sus palabras como sus actitudes afirmaban que el espíritu de dulzura es el verdadero espíritu cristiano. San Francisco de Sales decía en sus cartas, y aquí les voy a leer algunas de las cartas. Les recomiendo, a uno le decía, les recomiendo en modo especial el espíritu de dulzura, que es aquel que arrebata los corazones y atrae las almas. A otro le dice, quien sabe conservar la dulzura en medio de los sufrimientos y agobios es casi perfecto. Y a otro le dice, la dulzura exige abnegación y amor a Dios. No pongo en duda que pueden manifestarse en tu espíritu aversiones y repugnancias, pues estas son ocasiones para ejercitar la verdadera virtud de la dulzura, porque es necesario hacer el bien a los demás santa y amorosamente, aunque sea disgusto. Y después a otra le dice, haz especialmente todo lo que puedas por adquirir la dulzura en las relaciones con los tuyos, es decir, con los de tu familia.
No digo que seas permisiva, porque la dulzura no significa ser permisivo, ¿no? No digo que seas permisiva, sino dulce y suave. Puse esta cita porque me parece bastante importante, primero que no significa ser permisivo, pero que le da mucha importancia a la dulzura en la familia. Qué importante sería, cuántos matrimonios se salvarían si se trataran con dulzura. Cuántas relaciones con los hijos, los hermanos entre ellos, ¿no? Bueno, sin duda la dulzura se ejercita especialmente en las dificultades, pero nunca transige con el mal, ni siquiera con las imperfecciones, sino que muestra o demuestra un dominio sobre sí mismo, sobre las propias reacciones y pasiones, para que no sean hirientes o violentas con los demás. En este sentido, podemos decir que es una virtud liberadora. La dulzura nos hace más libres porque los acontecimientos del mundo, los exteriores, no nos hacen perder la serenidad del alma y nos permite relacionarnos mejor con los demás. Es famoso su dicho de que se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Para aprender la dulzura, nos dice San Francisco de Sales, es necesario contemplar a Cristo en la cruz. Nuestro Señor nos invita a imitarlo diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces explica San Francisco de Sales que la humildad nos perfecciona en lo que mira a Dios y la mansedumbre en lo que toca al prójimo. Por eso, este santo doctor pone mucho énfasis en la amabilidad, en la afabilidad con el prójimo y nos da consejos y remedios contra la ira, que es la que destruye los vínculos sanos entre las personas y que genera muchos conflictos. No cabe duda que vivimos un mundo muy violento en las sociedades, en las familias, en las relaciones personales. Y las personas que están siempre furiosas con los demás no solo deterioran su modo de percibir la realidad y de razonar, sino que van haciendo un hábito más profundo y universal que es el odio, nos dice, ¿no? Así también se van desarrollando otros afectos más duraderos relacionados con la ira, como el resentimiento, el rencor, la ironía, las rivalidades, las agresiones, etc. Hoy en día es bastante común ver a la gente muy enojada, descontenta con todo, enojada con todo, pero con muchos resentimientos en su corazón, ¿no? Echándole siempre culpas a los demás, ¿no? Cosa que también es bastante neurótico. Y no podemos en esto desconocer que quizás el psicoanálisis ha contribuido mucho, por supuesto negativamente, porque para Freud no puede existir el amor al prójimo, ¿no? Dice que lo que podemos hacer es odiarnos. Pero este tema es especialmente importante y lo trata en la introducción a la vida devota, porque analiza el pasaje bíblico en que José, que era una autoridad en Egipto, manda a sus hermanos a que volviesen a la casa del padre y solo les hizo un encargo, y eso lo dice en el Génesis: no os enojéis en el camino. El único encargo que les hace. Entonces, San Francisco de Sales explica esto. Entonces les voy a dar una cita de la introducción a la vida devota. Y dice, y pues esta miserable vida es camino a la bienaventurada, lo mismo te digo, Filotea, no nos enojemos en el camino unos con otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna, no te enojes jamás. Lo remarca, no te enojes jamás. Si es posible, por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Pues Santiago expresamente nos enseña que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos ciertamente oponernos a lo malo, pero con dulzura y apacibilidad. Hasta aquí la cita. Aun cuando se haga una corrección razonable, nos dice, que puede ser razonable,
Si se hace con la pasión de la ira, la misma razón se vuelve odiosa porque se la asocia a la tiranía. Si las reprensiones y hasta los castigos llevan consigo ira y enojo, entonces se genera temor. Y dice San Francisco de Sales, el corazón queda atropellado y maltratado. Podemos decir cuántos atropellos y maltratos se dan hoy en día, ¿no? En las relaciones laborales, familiares, personales, etcétera, en la educación, etcétera. En cambio, cuando las correcciones se dan pacíficamente y con dulzura, la razón es amada. Por eso la ira es en general lo que más enloquece, ¿no? Además, si no se la corrige a tiempo, va creciendo y se convertirá en aborrecimiento u odio y ya será difícil deshacerse de ella. Porque, dice San Francisco de Sales, el hombre encolerizado jamás tiene por injusto su enojo, alimenta su ira con muchos falsos juicios. Esta pasión desenfrenada perturba la razón y el iracundo al final considera que siempre tiene razón, o sea, ni siquiera se da cuenta. Bueno, pero aquí, ¿para qué nos dice el Santo Obispo? Dice, ¿cómo se puede curar la propia ira? Entonces acá dice, al primer resentimiento que tengas, has de juntar prontamente, Filotea mía, todas tus fuerzas, pero no con aspereza e impetuosidad, sino con dulzura y serenidad al mismo tiempo. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es tomar fuerza. Dice, después de este suave esfuerzo, hacer un esfuerzo, si nos vemos agitados por la ira, invoquemos el auxilio divino, que Dios mandará a nuestras pasiones que cesen y quedaremos en gran tranquilidad. Además de lo dicho, luego que adviertas haber tenido algún acto de ira, repara la falta prontamente con otro acto de mansedumbre con la misma persona con quien te has irritado. Esto es muy importante, porque entonces, si se han lesionado porque la ira muchas veces lesiona las relaciones, los vínculos, dice, repara con un acto de mansedumbre, de dulzura, lo más pronto posible, ¿no? Después dice, pero sobre todo, cuando estés tranquila y sin enfado alguno, haz gran provisión de dulzura y mansedumbre, poniendo gran cuidado en que todas las palabras y acciones, chicas y grandes, sean lo más suaves que puedan. Hasta ahí la cita de la introducción a la vida devota. Bueno, como podemos ver, es un autor de una gran riqueza, es un gran psicólogo y conocedor de las almas, y sobre todo del camino a la santidad que él vivió además en forma eminente, ¿no? Muchos otros santos a lo largo de la historia se han inspirado en su espiritualidad, y aquí no quiero dejar de mencionar al menos dos que son dos grandes, ¿no? La santa que nos hizo amar el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, que era de la Orden de la Visitación, y el gran educador San Juan Bosco, ¿no? Que justamente esa gran educación, este gran hombre de la educación, que todos tendríamos que leer, se basa en los principios de esta amabilidad, de esta dulzura, de este amor para con los chicos, para educar, ¿no? Bueno, sus enseñanzas son siempre actuales y nos sumergen en el Evangelio, en la vida evangélica, que en realidad es la vida evangélica la única que nos garantiza una vida sana y feliz. Bueno, hasta aquí es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias, Elmira, muchas gracias. Magnífica exposición que están agradeciendo mucho ahí en el chat en vivo del video. Y a todos los amigos que nos acompañan en vivo, ahora le mandamos un gran abrazo, un agradecimiento también por acompañar esta exposición en vivo, especialmente, bueno, a todos los amigos de Argentina, ¿no? Que nos acompañan, nuestros compatriotas, pero también aquellos que
nos siguen desde Brasil, que sabemos que ahí tenés muchos amigos también, Selmira. Sí, sí, sí. Ahí están acompañándonos desde Brasil, así que les mandamos un fuerte, fuertísimo abrazo. Los lazos entre Brasil y Argentina, los lazos culturales, gracias a Dios, son cada Son vez muy más buenos. profundos. Así que en los amigos que nos acompañan, abrazamos a todo ese querido país, enorme país de Brasil. Y gracias también por acompañarnos. Y quiero decir un saludo especial para los amigos que nos acompañan desde España, desde nuestra madre patria, a quien tanto le debemos, ¿no? Principalmente la fe que han traído a estas tierras y la lengua. Especialmente quiero saludar a Marcial y también a Piedad, y a todos los amigos. Bueno, ahí nos están saludando desde Puerto Rico. Bueno, muchas Ah, gracias qué bien. a todos los amigos que nos están viendo en vivo. Un gran saludo, un gracias por compartir este momento tan especial y te agradecemos también, Selmira, por esta magnífica exposición. Si nos permitís, Elmira, te haríamos una o dos preguntitas ahora para A tratar ver. de aprovecharte un poco más, aprovecharte un poco más ahora Aquí que hay que estás. aprovechar a San Francisco de Sales, hay que leerlos. Hay que Introducción a la leerlo. vida devota, el Tratado del Amor a Dios. Qué magnífico, ¿no? Qué magnífico Sí, sí, encontrar sí. estos doctores de la iglesia que tanto pueden iluminar nuestra vida realmente, ¿no? Hay que dar gracias a Dios por estas figuras tan enormes y que ahí uno comprende por qué muchos enemigos quieren tapar estas figuras, ¿no? Claro, sí, sí. Esconder a los doctores, a los padres de la iglesia, porque ahí hay una savia vivificante que puede hacer tanto bien y que muchos no quieren que ese bien se dé y suceda, ¿no? Además que dan soluciones para los problemas de hoy en día, no hay que verlo como una cosa antigua, son los mismos problemas de hoy en día, que hoy en día están peor, pero dan soluciones, ¿no? O sea, Exacto. tenemos que ver estas soluciones y no otras que no son soluciones y además hacen daño a veces, ¿no? Sí, claro, porque el hombre siempre es el mismo, ¿no? Más allá del Claro, tiempo. Así que claro, sí. estas recomendaciones son perennes, Claro. siempre nos harán bien, más allá del año en el que estemos, ¿no? Selmira, me voy a poner un poco en abogado del diablo aprovechando tu presencia, pero cuando te escuchaba decía, bueno, muchos van a empezar con, no sé, con que la imagen de Dios, esto, no es un fenómeno real, como decía Jung, por ejemplo, no en primer lugar es algo subjetivo, porque la figura de Dios es en primer lugar una imagen psíquica o un complejo que tiene naturaleza arquetípica y que nosotros la identificamos con tal o cual. Bueno, en fin, ¿cómo Bueno, hace un eso psicólogo para, cristiano para refutar todos estos ataques que son lugares comunes, que se repiten mucho, pero que no sí, tienen, no el tienen problema de eso fundamento. son, o sea, lamentablemente son las corrientes de psicología, ¿no? Por eso muchos que van a los psicólogos después se hacen ateos, porque o sea, es todo la psicología moderna que viene de todos estos filósofos modernos, pero especialmente lo que ponen énfasis, aunque parecerían son muy buenos, que Dios es solamente un diálogo interno, que es algo que uno se imagina, que en Freud es para dar seguridades, entonces uno se inventa a alguien que te da seguridad. Eh, yo no sé si es porque estoy en este ámbito, pero lamentablemente la psicología esta moderna que sigue estos autores, que en el fondo, por supuesto, además siguen mucho a Freud, que era ateo, entonces, claro, Dios es nada más que algo que uno se inventa para hacerse, para tener seguridades o un diálogo que uno quiere cuando no tiene nada que hacer y piensa dentro de suyo, entonces
por eso muchos después terminan en el ateísmo, ¿no? Entran haciendo o buscando un psicólogo que los ayude en algo y al final terminan en el ateísmo, porque los convencen de que uno lo busca a Dios nada más que por una cosa interior, ¿no? O sea, por buscando una seguridad. Y que entonces Dios no existe. Aquí, por supuesto, es el tema de la existencia de Dios, ¿no? El de decir, hay pruebas de la existencia de Dios, por supuesto, pruebas filosóficas. El Santo Tomás tiene todas las pruebas, o sea, además de que si hay efectos, hay una causa, ¿no? Y sin Dios es imposible ser sano porque las potencias están dispersas, y Dios es el que le da unidad. No sé si eso quedó claro, que el amor a Dios lo que hace es darle unidad a la personalidad, ¿no? O sea, el fin uno es como que atrae entonces todas las potencias que estaban dispersas por el pecado original, se unifican cuando uno ama a Dios. Cuando tiene otros amores, a las cosas, al dinero, a los placeres o lo que sea, entonces eso sigue diversificado y la persona se va escindiendo, porque el bien absoluto en sí es el bien de Dios, ¿eh? Y uno quiere el bien, ¿eh? Entonces, bueno, muchas veces si se equivoca, bueno, pierde ese bien, ¿no? Entonces se va escindiendo. Pero esto es una idea, bueno, quizás estaba en la filosofía moderna, pero es una idea que lo ha introducido la psicología en la cultura, porque la psicología se ha metido, como decía Nietzsche, que iba a ser la reina de las ciencias, se ha metido en todas las ciencias y en toda la cultura. Pero termina siendo así, ¿no? O sea, yo soy Dios, o sea, yo soy Dios y yo soy el que pienso y hago lo que quiero, ¿no? Bueno, esto es erróneo y después lleva a estas grandes angustias, vacíos, ¿no? Porque en algún momento uno se enfrenta con la realidad, que es muchas veces el sufrimiento, y por supuesto en algún momento la muerte, ¿no? Y entonces se enfrenta a la realidad, que es que Dios existe. Y bueno, me parece que es una cosa que lamentablemente, por eso es muy importante todas estas charlas, o sea, y relacionarlo con la psicología, con una buena psicología, que gracias a Dios hay países donde todavía, bueno, como es, decíamos, Brasil, que tienen psicología tomista, una buena psicología, pero estos santos que han sido muy psicólogos también, ¿no? Entonces ver esta verdadera psicología, porque si no, lamentablemente, después el hombre se cree que es único, o sea, se cree que es el centro del mundo, el centro de la realidad, ¿no? Y eso no es así, además hace daño, ¿no? Hace daño, porque después uno se tiene que relacionar con los demás también, o sea, los demás también existen. Así es. Me hiciste acordar, Selmira, ese texto del padre Gavino Tabosi que habla de Ansel Grum, muy influenciado por estas ideas de Jung, cuyo subtítulo es Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No, claro, sí, sí. Eso, ¿no? Sí. Por eso yo hablaba de la perversión, o sea, todo al revés. O sea, la verdad es que es cierto que vivimos todo al revés. Exacto. Selmira, también Jung y Grum también, creo que también, este pseudo monje que está de moda y anda dando vueltas por ahí, habla de lo bueno y de lo malo en el hombre y simplemente habla de que hay que aceptarlo y punto. Y no aparece nunca esta idea que vos transmitiste hoy de adquirir el dominio de nuestra alma, de observar los mandamientos. Más bien se ve lo que también dijiste, esa actitud transgresiva de los mandamientos, ¿no? Porque está como mal visto esto de querer combatir el mal que hay en uno. Algunos
para tratar de justificar también las perversiones, o sea, como decías vos, lo que está al revés, ¿no? Para justificar esas perversiones, bueno, como el tango, si soy así, ¿qué voy a hacer? En fin, Dios me hizo así, y con eso nuestra Sí, bueno, época todo trata de esto, justificar todo, ¿no? claro, todo esto tiene raíz y la psicología moderna tiene una buena parte de raíz en los filósofos, pero sobre todo protestantes, donde el mal es radical. Yo, bueno, creo que tengo algunos artículos también sobre el mal radical. O sea, no hay nada que pueda cambiarlo. Nosotros los católicos creemos que sí, que es la gracia la que cambia. Y esto es muy importante, porque los psicólogos tenemos que creer realmente que existe la gracia y que la gracia cambia. Primero que hay algún bien que queda, ¿no? Después del pecado, pero además es la gracia la que sana y eleva. Eso en la concepción de estos filósofos protestantes y que la toma Freud también, el hombre es malo y no puede dejar de ser malo. Entonces tiene que confirmar su maldad, digamos. Pero lo que tiene razón es que sin la gracia no va a poder dejar de ser malo, ¿no? O sea, el problema es ese, es que alejado de Dios no va a poder dejar de ser malo, ¿no? Porque va a seguir en pecado. Necesitamos la gracia de Cristo para restaurarnos, ¿no? Pero sí, o sea, son dos concepciones totalmente distintas donde uno hay un mal radical. Y el psicoanálisis es así, es el mal radical que no puede ser cambiado, ¿no? Porque si no se acepta la gracia, no hay forma de cambiar, o sea, de restaurar la naturaleza, porque para eso vino Cristo. Si fuera tan fácil, no hubiera venido. Pero para eso vino Cristo, porque no había forma de restaurar la naturaleza. Así es. Entonces, si uno no cree en esa gracia o con la concepción o cree en la concepción protestante, que es como algo que cubre, pero que no cambia interiormente, como que no cambia el corazón, que esa es la ley nueva, como habla Santo Tomás, si no cambia el corazón, entonces siempre va a seguir siendo malo. Qué bueno recordar esto hoy, porque a veces también dentro del catolicismo hay corrientes donde también se fomenta, ¿no? Se fomenta no hacer nada frente a aquellas imperfecciones que tenemos, frente a los vicios, a los Claro, hábitos sí, malos. sí, sí, Así sí, que sí. te agradecemos, Elmira, por hablar tan claro también sobre estos temas. Selmira, tenemos una pregunta de Costa Rica y es, ¿cómo recomienda que los padres puedan integrar las enseñanzas de San Francisco de Sales en la educación de los hijos? Bueno, a mí me parece que, bueno, por supuesto que son muchas las enseñanzas, sobre todo esta mansedumbre, esta dulzura, ¿no? Aprender a vivir y a dominarse uno siempre con dulzura. Pero me parece que en el tema de educación es muy bueno Don Bosco. Y Don Bosco para educar tiene lo que se llama el sistema preventivo, que dice que tiene 3 pilares, ¿no? Y dice que es el amor, la razón y la religión. Entonces me parece fundamental, porque además dice el sistema preventivo del pecado, o sea, cómo uno va a educar santos, que de hecho los educó él, ¿no? Porque hay otros santos. Don Orione era de su oratorio, ¿no? Pero entonces me parece que esto es importante, ¿no? O sea, que pueda razonar, pero con mucho amor, con mucha dulzura, enseñarles. Ahí en ese sistema preventivo que es muy finito, son 3 hojitas, resume todo lo más importante, pero
y el amor siempre con amor, siempre haciéndoles razonar y con la vida y la gracia, con la vida y la gracia. O sea, me parece que en ese sentido Don Bosco es excelente y bueno, él admiraba profundamente a San Francisco de Sales, ¿no? Y el gran educador, ¿no? De los jóvenes, el gran Sí, el gran educador, sí, sí, sí. De hecho, ha hecho santos. Exacto. Selmira, bueno, ahí te saludan desde México también. Ah, bueno, gracias. Y nos hacen un comentario, dice, una vez oí un consejo, cuando no se tiene un sacerdote de guía espiritual, leer a San Francisco de Sales. ¿Estarías vos de acuerdo con ese consejo, Selmira? Mirá, él ha sido, de hecho, hay varios libros que yo los tengo en italiano, lettere de amicizia espiritual, o sea, porque para él además era una amistad, pero era un especialista en la dirección espiritual. Entonces hay muchas cartas, lo hacían mediante cartas, ¿no? Pero era un especialista en dirección espiritual. No sé, después hay situaciones muy concretas que quizás él no las conoce y un director espiritual sí, digo, quizás eso sea necesario también, pues situaciones muy concretas, pero él escribía muchas cartas, de hecho con Santa Juana de Chantal hay como más de 300, sobre la dirección espiritual, era un especialista en eso, ¿no? Creo que sí, que es muy bueno, pero llega un momento que los santos siempre dicen que llega un momento que para poder progresar tiene que haber un director espiritual, ¿no? Bien, bien, Selmira. Selmira, vos hablaste de los matrimonios, de las vocaciones, del sufrimiento que hay en la vocación. ¿Alguna vez has escrito sobre la realización vocacional? ¿Cuánto influye lo que Monseñor Aguer llamaría la cultura fornicaria hegemónica de nuestro tiempo en la realización vocacional? Cualquiera sea la vocación, ¿no?, que Dios nos pida. ¿Cuánto influye esa cultura o contracultura más bien en nuestra realización vocacional? Bueno, sí, tengo algún artículo justamente sobre eso, o sea, cómo la fornicación destruye vocaciones, ¿no? Destruye vocaciones porque, bueno, genera hábitos que después son difíciles de remontar, ya sea en un matrimonio o si sigue alguna vida religiosa, la vida religiosa, ¿no? Pero bueno, ese es cierto, existe esta cultura fornicaria que en el fondo es querer hacer la propia voluntad, ¿no? La propia voluntad, no saber luchar, porque esto también hay que educar, eso que decíamos y que dice San Francisco de Sales, bueno, esas propias batallas, ¿no? Hay primero, o sea, una guerra, digamos, interior, para luchar y abandonar todo eso sensible, puramente sensible, para poder amar realmente a Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios. Pero claro, en algún momento eso hay que renunciar a todos esos amores desordenados, que por supuesto la cultura nos lo pone por delante continuamente, ¿no? Y es como que hasta llevan a los jóvenes a eso, ¿no? Pero bueno, hay que renunciar a esa parte desordenada, ese es el desorden del pecado, al que hay que renunciar y hay que luchar mucho. Por eso dice, ¿por qué no ponemos más los deseos en tener mortificación, en tener paciencia, en las virtudes, ¿no? O sea, ¿por qué no ponemos más los deseos en las virtudes que en las otras cosas que a veces nos llevan a cosas malas o superfluas, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay
ayudarles mucho. Lo que pasa es que después destruyen vocaciones, ¿no? La verdad que se destruyen vocaciones. Bueno, Dios siempre acoge, por supuesto, siempre hay tiempo para volver a Dios, pero es una cultura muy hedonista, ¿no? Y que es lo único que le muestra a los jóvenes, ¿no? Y también una vida cristiana que no es muy fuerte para educar en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que los que están en relación, o sea, los que son padres, como vos, y están en relación a colegios y eso, uno sabe que también son flojos en decirles las cosas, ¿no? En enseñarles los mandamientos, a veces no saben los mandamientos, ¿no? Como muy básico, ¿no? Exacto, exacto. Selmira, una pregunta más. Nos estamos abusando un poco de vos, pero bueno. La última, te prometo que es la última. Porque San Francisco de Sales habla, ¿no?, de las amistades espirituales para ser precioso. Y también habla de que hay que cambiar afectos y pasiones. Entonces te quería preguntar, si tuvieras en una escala del 1 al 10, pensando en esta cultura hegemónica que entra por todos lados, ¿no? ¿Qué numeración le darías respecto de su importancia a la necesidad de tener amistades espirituales para ser santo? ¿Qué número le pondrías a esa necesidad que tenemos hoy, y hoy creo que muy notablemente, de esos amigos espirituales para que el torbellino del mundo no nos arrastre? Sí, bueno, en San Francisco de Sales es un tema que me gusta muchísimo, muchísimo, y le da mucha importancia a las amistades espirituales. Lo que hay que aclarar es que la amistad es una relación para crecer en la virtud. O sea, los que son malos no tienen amigos, tienen cómplices para hacer cosas malas, pero no son amigos. Los amigos, que ya está también en Aristóteles, están en Aristóteles, es el tema muy, muy central, digamos, para mejorar, para ser mejor, nos ayudan los amigos. San Francisco de Sales todavía dice más, ¿no? O sea, dice, bueno, en terreno resbaladizo tenemos que ir de la mano, ¿no? Porque dice, en la vida religiosa no siempre es necesario estas amistades. Dice, porque vamos como más directo, no hay tantos peligros. Dice, pero en el mundo, porque, bueno, San Francisco de Sales además se dedicó a la santidad en el mundo. Dice, pero en el mundo el terreno es resbaladizo, entonces necesitamos ir de las manos y ayudarnos unos a otros para no caernos. Y entonces da el fundamento de la amistad espiritual. A mí me gusta mucho ese tema, yo te diría, bueno, sí, en un nivel, y sí estaría como un nivel 10, ¿no? También he tratado bastante el tema de Santa Juana Yantal y su amigo, bueno, es muy lindo esto, lo de Santa Juana Yantal, era la amistad espiritual con San Francisco de Sales. Si uno ve en las vidas de los santos amigos, porque además después cuando murió San Francisco Santa Juana era amiga de San Vicente de Paul, o sea, si uno ve las amistades en los santos es increíble, ¿no? O sea, cómo se encuentran todos juntos. Y sí, porque son amigos los que se hacen amigos para ser mejores, para ser santos. Y en Santa Juana Yantal, que era, digamos, la gran amistad con San Francisco de Sales, San Vicente de Paul lo dice en el proceso, ¿no? En el proceso de Santa Juana Yantal, dice que cuando ella muere, él estaba en París, o sea, no se entera, pero dice que ve como una bola de fuego que se junta a otra bola de fuego que era como en el cielo, y los dos se unen a una tercera enorme que era como la Trinidad. Esta amistad espiritual que habían tenido en la tierra, que los llevó a ser ella una gran santa, y él dice que también creció mucho con ella, él lo dice. Esta amistad tiene una plenitud en la vida trinitaria.
Y eso lo dice San Vicente de Paul en el proceso. O sea, cómo vio estos dos santos que porque fueron amigos son amigos en el cielo y delante de Dios para siempre, ¿no? A mí me gusta mucho este tema de la amistad espiritual, pero claro, es siempre de la vida virtuosa. Qué bueno, eso no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que Claro, olvidarlo. sí, Hoy, sí, es solamente para la vida virtuosa, ya está en Aristóteles, ¿eh? Inclusive para ser mejores, o sea, eh, por supuesto, los matrimonios tienen que ser amigos, lo principal es, y en eso también, por ahí con los jóvenes, ¿no? Primero sean buenos amigos, amistad en la virtud, y después piensen en casarse, pero primero la amistad, ¿no? Eh, pero ese es un tema muy lindo porque, o sea, no nos vamos solos al cielo, parece, nos vamos con los amigos y vamos así, a estar con los amigos, ¿no? así es. Y Santo Tomás decía que la amistad verdadera era lo más parecido al paraíso, ¿no? Y claro, es que lo es porque es para, pero hay que aclarar que no es cualquier cosa, es solo Exacto, para la vida virtuosa. Si exacto. no, son cómplices en el mal y después se traicionan, tipo las películas, bueno, todo eso así, ¿no? Sí. Pero la amistad es solo para crecer en la vida virtuosa. Gracias, Elmira, ¿eh? Un placer Bueno, escucharte, gracias por este tiempo y por esta valiosa exposición, porque necesitamos escuchar hablar sobre estos temas. claro, Eh, sí, sí, y lo que sí te agradezco que me hayas invitado, pero también para que la gente se anime a leer la introducción a la vida devota, y para todos es muy fácil, pero tiene soluciones a todos estos problemas modernos, digamos, ¿no? Selmira, ahí nos preguntan, ¿dónde pueden leer artículos tuyos? ¿Tenés algún lugar donde tenés alguna Bueno, recopilación de sí, artículos? todos los artículos míos están en un lugar que se llama academia.edu, que es Perfecto. donde los académicos o intelectuales del mundo ponen todos sus artículos. Entonces, www.academia.edu y ahí entran en Selmira Seligman y ahí están todos, la mayoría, porque otros de hace años no los encontré, pero la mayoría desde que apareció Academia los tengo ahí, sí. Ahí está, bueno, Selmira, muchas gracias. Eh, Bueno, la verdad que, bueno, siempre es un momento especial escucharte y muy actual, como todos los que fueron comentando, ¿no? Cuánta actualidad en este gran doctor, ¿no? San Francisco de Sales, cuánta actualidad, cuánto para repensar y para aprovechar para nuestra vida personal, ¿no? Y comunitaria. Así que has hecho un gran aporte, ¿eh? Te lo bueno, agradecemos de corazón, Selmira, ¿eh? bueno, muchas gracias y gracias por invitarme y darme esta posibilidad, ¿no? Bueno, no te seguiremos molestando, Selmira, como siempre, ¿eh? Pero bueno, de Bueno, corazón, gracias y bueno, y los mejores deseos para vos, ¿eh? bueno, Principalmente que Dios te bendiga abundantemente por todo esto que das para que podamos vivir nuestro cristianismo en este ajetreado siglo XXI. Muchas sí. gracias, Selmira. Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh? Que Dios te guarde y hasta pronto. Hasta luego, adiós. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, hemos llegado al final de esta exposición tan hermosa para pensar, para recordar, para rever. Si les gustó esta conferencia, les pedimos que le den me gusta al video porque es la manera que tenemos de difundirlo más y que YouTube también lo ponga como recomendación. Así que si le dan me gusta, nos ayudan y suscribiéndose al canal también. Muchas gracias por acompañarnos de tantos lugares, tanta gente linda, de tantos lugares que se hace este espacio para compartir, aunque sea así virtualmente, un momento tan especial. Gracias a todos, que Dios los guarde y será hasta el próximo encuentro.